Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dina Valdés Quispe, químico farmacéutico. He estado tratando diferentes temas sobre el manejo, el uso de los medicamentos. Hoy día voy a hablar sobre la interacción fármaco-alimento. A la hora de administrar a nuestro organismo un medicamento por vía oral, tenemos que tener en cuenta si este medicamento se puede tomar, administrar junto con los alimentos o en ayunas. Algunos medicamentos, cuando se administra junto con alimentos, disminuye su acción, y otros medicamentos que se administran en ayunas irritan nuestro estómago y disminuye también su efecto. Por otro lado, los médicos y los químicos farmacéuticos reconocen que algunos medicamentos y alimentos, al ser ingeridos al mismo tiempo, pueden alterar la habilidad del cuerpo para utilizar el uno y el otro en particular, o ser la causa de efectos secundarios adversos. Por ejemplo, tenemos la tetraciclina, que es un antibiótico. Este medicamento no se deben tomar hasta después de las primeras 2 horas de haber ingerido productos lácteos como la leche, sus derivados, el queso, el yogur. Por otro lado también el calcio y el hierro. Otro ejemplo tenemos la metronidazol, que conocemos como Flagyl. También es un antibiótico. Este medicamento, o durante el tiempo que estemos en tratamiento con este medicamento, no debemos de consumir bebidas alcohólicas, ya que nos pueden generar un dolor del estómago, también el vómito, obviamente las náuseas, y nos puede generar un enrojecimiento de nuestra cara. Para evitar todas esas alteraciones, durante el tiempo que estamos recibiendo tratamiento con metronidazol, evitemos la ingesta de bebidas alcohólicas. Y así hay diversos ejemplos, diversos casos, como el que yo estoy mencionándolos. Por otro lado, también tenemos factores dependientes de los alimentos. Uno es la composición de los alimentos, otro es la proporción de la grasa. También tenemos los hidratos de carbono, el volumen del agua. Todos esos son factores dependientes de los alimentos. Yo les voy a pedir, siempre les voy a recordar que por cualquier molestia o dolor que tenga en su organismo, acudan a su médico, consulten a su químico farmacéutico sobre de cómo va a manejar sus medicamentos, sobre de cómo va a tomar. El químico farmacéutico va a hacerle un seguimiento a su terapia para lograr una farmacoterapia adecuada para que usted, que me está viendo, se sane pronto y que tenga una calidad de vida deseado, una calidad de vida que usted quiera y su familia quiera, y todos queremos estar sanos. Pues bien, espero les haya servido para que amplíen sus conocimientos. Espero estar sacándoles sus dudas de alguna otra forma con respecto al manejo y uso de sus medicamentos. Buenas tardes, que pronto se mejore.